Amados hermanos, buenos días, buenos días. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano hacen guardia los vigilantes. Mis amados hermanos, buenos días, con todo gozo y con todo entusiasmo. Aparece la siguiente cita en pantalla, sin haberlo previsto de antemano. Al día de ayer tuvimos una situación ahí medio ajetreada en la congregación por un detalle que los hermanos conocen ya en lo particular, en lo privado. Parece que el Señor nos despierta con una bromita, ¿no? Si el Señor no edifica la casa. Confiamos en que el Señor está edificando la casa, y más que una casa física, somos una casa, un templo construido por aquel que resucitó entre los muertos, que se levantó. Somos casa de Dios, dice la Escritura en alguna porción, si permanecemos hasta el final. Así nos dice la amada palabra de nuestro Señor, la cual nos da ánimo, fuerza y entusiasmo para cada día ser edificados como un templo espiritual, piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Ese es el verdadero templo, la casa espiritual que está siendo edificada, independientemente de que los templos se derrumben. La edificación es la interna, hecha por el Espíritu en nuestros corazones. Esa es la realidad, esa es la verdad. Hermanos amados, ayer fue 9, quiere decir que estamos en el día 10, el día de hoy. Voces de la determinación. Le hemos titulado y vamos a dar una continuidad a lo que iniciamos dentro de la semana pasada, para determinados en ese mismo propósito, seguir hacia adelante, hacia aquello que Dios tiene determinado para nosotros. Porque bien sabemos que no nos determinamos nosotros a nosotros mismos, sino es Dios quien determina nuestro futuro, nuestro propósito, nuestra vida y la fuerza de nuestro corazón. Libro de Números, aunque no los envío allá en acompañamiento, dos hombres que permanecieron fieles a Dios primeramente y después a la obra y al propósito que Dios había determinado por medio de Moisés. Salen, Números 14, a explorar aquella tierra, determinados a encontrar lo que Dios había determinado para ellos. Determinados a encontrar lo que Dios había dicho que les entregaría. Y mientras el pueblo, determinado por el temor, decide permanecer en un lugar y no avanzar, aquellos dos valientes hombres, Josué, Caleb, determinan y determinados por Dios, expresan las siguientes voces en su corazón. Números 14, versículo 8. Si se agrada Yahweh de nosotros, Él nos introducirá. Las voces de la determinación, cuando se levantan confiados, no en su propia fuerza, sino en el propósito de Dios, dice, Yahweh nos introducirá. Es la voz interna, en la suficiencia de Dios, la que hace expresar lo siguiente, Yahweh nos introducirá. No estamos confiados en nuestra propia fuerza, estamos confiados en Dios, y confiados en Dios podemos en esa fuerza emitir estas voces de fortaleza, de ánimo y de determinación. Si se agrada Yahweh de nosotros, Él nos introducirá a esa tierra y nos la entregará. Cuando una persona avanza determinada, expresa o dice estas frases, cuando hay un convencimiento, Yahweh nos introducirá, Yahweh la entregará. Esa tierra hermosa de la cual fluye leche y miel. La leche en aquel entonces era codiciada, apreciada, como lo es también hoy, por las nubes, el mismo color, ¿no? Blanco. Por las nubes, la leche. Pero en aquel entonces significaba abundancia, leche, miel, fuerza, dulzura, belleza. Yahweh nos introducirá en esta tierra. Versículo 9, estoy leyendo yo. Solo que no se rebelen contra Yahweh, ni le tengan miedo a la gente de la tierra, porque ellos son como nuestro pan.
Yahweh está con nosotros, no les tengan miedo. Ahora sí, por favor, te invito a una cita que se encuentra en la epístola a los Filipenses. Este es el antecedente, voces de la determinación. Yahweh nos introducirá, Yahweh nos la entregará. Filipenses, por favor, amado hermano, hermana, Filipenses capítulo 1, versículo 5. La introducción de Pablo a la iglesia de Filipos es de la siguiente manera: a todos, dice, a todos. A los obispos, a los diáconos, dignatarios, dice la versión siriaca, es decir, a todos los hermanos, a los obispos y a los diáconos. ¿En qué circunstancias se encontraban ellos? En una circunstancia similar a la del apóstol Pablo. Estaban sufriendo una oposición. No podemos decir de manera concreta que ellos igualmente estaban siendo encarcelados o aprisionados por causa del evangelio, pero sí de que estaban en tribulación, la estaban. Sin embargo, en medio de esa oposición que estaban enfrentando a causa del evangelio, no por las circunstancias derivadas de sus acciones de vida, sino por causa del evangelio, sencillamente porque creían en Jesucristo, estaban enfrentando una serie de adversidades y tribulaciones. Pablo en una prisión, los hermanos de la misma manera. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice: me he gozado desde el primer día hasta hoy. Y ahorita veremos por qué se gozaba, pero por lo pronto, versículo 5, da la razón: me he gozado por su comunión en el evangelio, desde el primer día hasta hoy. Nos detenemos en esas dos frases: desde el primer día hasta hoy y me he gozado. Primer día hasta hoy. En algún tiempo, en algún día, nosotros también iniciamos una carrera hacia la eternidad. Una carrera que no estuvo determinada por nosotros porque fue Él el que los llamó. Palabra del Señor: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Igualmente los filipenses tenían la plena convicción, y Pablo igualmente lo sabía. Si nos trasladásemos a Hechos 16, veríamos cómo Pablo estaba predicando en aquellas regiones de Asia. Sin embargo, el Espíritu se lo impidió. No le permitió ir a este lugar, a Bitinia. El Espíritu Santo no les guió para aquellos lugares. Sin embargo, cuando ellos no encontraban dirección, Dios les habla como nos habla a nosotros en cada tiempo y en cada momento. ¿Hacia dónde vamos? Muchas veces encontramos oposición, encontramos que las cosas no resultan o encontramos algún tropiezo o alguna pérdida. Pero de pronto la voz de Dios viene, nos fortalece, y así como a Pablo en Hechos 16 le apareció aquella visión y un varón macedonio que le decía: ven a Macedonia y ayúdame. Entonces dice Pablo: entendimos que el Señor nos estaba llamando a Macedonia a predicar el evangelio, y hacia allá fueron. Y el nacimiento de la congregación de Filipos fue precisamente en ese contexto, en el contexto de un llamado de Dios en auxilio a aquellos hermanos que estaban en aquel lugar. Y desde que ellos recibieron la palabra del evangelio, la palabra de predicación que transformó sus vidas, como dice el apóstol Pablo en este versículo 5, su comunión con el evangelio hasta el día de hoy. No solamente la comunión de los hermanos, sino todos juntos, diáconos, obispos, hermanos, en una comunión con el evangelio, apoyando a Pablo en la defensa del evangelio, unánimes en defender la fe que habían recibido. Por eso se gozaba el apóstol Pablo. Y las voces de la determinación se expresan en fortaleza, en ánimo, en querer seguir adelante, como las voces de Josué y Caleb. La poseeremos, Yahweh la ha entregado en nuestras manos. Gozándome he rogado por ustedes, apóstol Pablo, muchos siglos después. ¿Por qué dice? Porque estoy convencido de esto, que aquel que inició en ustedes las buenas obras, fíjese, su comunión del evangelio desde el primer día hasta hoy, convencido de nuestro hermano Pablo, de ellos, de que aquel que había iniciado las buenas obras en sus vidas, las culminaría hasta su venida. Él lo dice de esta manera,
que aquel que inició en ustedes las buenas obras, las perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios inició una obra en ustedes, Dios la perfeccionará. Es decir, determinación desde el principio hasta el final. El mismo ejemplo en los hermanos de Filipos, su comunión del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Animados ellos pues por el testimonio de Pablo, que aún en las prisiones, como bien decía él, me resultan más provechosas por causa del Evangelio, ustedes deben de estar determinados en lo mismo. Es decir, en el sufrimiento de otros por causa de Cristo, nosotros nos animamos igualmente a proseguir en esta misma fe. ¿Por qué dice? Porque mi oración por ustedes es que sean llenos de frutos de justicia hasta el día del Cristo, para que esos frutos sean para gloria y alabanza de nuestro Dios. Y si nos trasladamos al versículo 27 del capítulo 1, encontraremos el exhorto, la recomendación en amor de nuestro amado hermano Pablo, que dice: solo compórtense de una manera digna del Evangelio del Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, pueda escuchar respecto a ustedes que están firmes en un mismo espíritu, que están firmes. Las voces de la determinación siempre nos llevan a la firmeza, siempre nos llevan a la estabilidad. Podemos estar preocupados en un momento por algunas circunstancias, pero cuando nosotros descansamos, que no vamos determinados por nosotros mismos, sino que el origen de nuestra razón de caminar en la fe no es una decisión propia, sino una decisión que Dios tomó de antemano para nuestra vida, haciendo ver la necesidad de nuestro corazón sin que nosotros mismos lo supiéramos, como sucedió con los filipenses. Un varón macedonio que dijo: ven a Macedonia y ayúdame. Obviamente después surgieron algunas otras congregaciones. Según la data que nos da aquí, año 49 de Cristo, en que fue enviada esta epístola, fue en Filipos el primer lugar europeo donde se predicó el Evangelio. Allí fue el primer lugar europeo donde el Evangelio llegó. Ahora, si nosotros nos trasladamos a esta época, 2022, así empezaron, así terminamos, así está Europa ahorita, prosiguiendo firme en la fe del Evangelio. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo terminamos? Apóstol Pablo nos invita determinados a iniciar bien, determinados a terminar de igual manera. Cuando nosotros vemos aquella visión en Hechos 16, encontramos también allí que cuando fue predicado el Evangelio, una mujer, Lidia, Dios abrió el corazón, recibió la palabra de Dios, se convirtió, también toda su familia, y ella determinada les dijo a los apóstoles: si ustedes creen que verdaderamente yo he recibido al Señor, en pocas palabras, si realmente soy fiel al Señor, según traducen otras versiones, entonces vayan a mi casa y alójense allí. Es decir, una mujer determinada, creyendo en fe y hospedando a aquellos hermanos que habían llevado la palabra de nuestro Dios. Continuamos un poquito en Filipenses igualmente, versículo 27, compórtense de una manera que sea digna del Evangelio del Cristo, para que ustedes estén firmes en un mismo espíritu y en una misma alma, que dice, venciendo las voces de determinación, de la determinación en Cristo, de la determinación en la fe, siempre es la victoria en Él. La victoria, venceremos. Las voces de la indeterminación, como en Números 14, son: Yahweh nos ha entregado, Yahweh no nos dará la tierra, mejor volvamos, entreguémonos, rindámonos. Como decían los israelitas, la historia bíblica está llena de episodios de determinación en Dios y de indeterminación humana, negando la determinación de Dios. Dice: ustedes estén firmes en un mismo espíritu, en una misma alma, venciendo unánimes mediante la fe del Evangelio.
El Evangelio siempre nos lleva a la fe que nos da la victoria en cada circunstancia, en cada día. Versículo 28, con eso finalizamos. Y nos dice, y yo antecedo con esto, ¿qué te perturba? ¿Qué nos perturba? ¿Qué nos perturba? El apóstol Pablo le dice, y en nada estén perturbados por los que se nos oponen. ¿Hay oposición? ¿La habrá? No tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, decía el apóstol Pablo. Pero no se sientan perturbados por aquellos que se nos oponen, lo cual es señal de su propia perdición, pero para ustedes de salvación, y esto proviene de Dios. Razón, versículo 29, porque a ustedes les es concedido no solamente que crean firmemente en Cristo. Fíjese la palabra determinada que tiene Pablo aquí. Que crean firmemente en Cristo. ¿Cómo crees, hermano? ¿Crees un domingo y otro domingo no? Si estuvo bien el culto, creemos. Si no estuvo bien el culto, no creemos. Si me trataron bien, camino amando a los hermanos, unido con los hermanos. O si no me siento bien, me retiro. ¿De qué hacemos determinar nuestra fe? ¿De la relación con los demás? ¿De qué hacemos determinar nuestra vida? ¿De que me vaya bien en el mundo? ¿De que esté bien, de que esté estable? ¿O nos determinamos por la fe del Evangelio? Que independientemente de lo que esté delante, un mar, una cruz, un sufrimiento, una tribulación, una tierra buena prometida, disfrutándola, nuestros hijos disfrutando una buena tierra, heredada de nuestros padres, dada a nosotros y entregada a ellos. ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te determina a seguir en el Evangelio? ¿Qué es lo que o simplemente estás en el Evangelio? Y eso lo medimos en razón de la entrega que tenemos para Dios. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces leemos la palabra? ¿Cuántas veces, no digo vamos a la congregación, deseamos ir a la congregación a alabar a Dios? ¿Cuántas veces deseamos orar? ¿Cuántas veces deseamos leer la palabra? ¿Cuántas veces deseamos ir a la congregación? ¿Cuántas veces deseamos agradar a Dios? ¿Cuántas veces deseamos dejar lo que yo quiero para determinarme y buscar a Dios? En esa razón está el termómetro de tu espiritualidad. Y no tenemos justificación. No tenemos justificación porque todos estos hermanos lucharon, pelearon. Todos estos hermanos vivieron una fe en circunstancias más adversas que las nuestras. Nuestro Señor nos dejó las pisadas hermosas de su vida en ejemplo para decir, no tenemos justificación. Hay una puerta de victoria para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y puede caminar amándolo, fortalecido, no perturbado por nada. ¿Qué nos perturba en ocasiones? La economía que viene destrozando, descalabrándose a través de los tiempos. Siempre ha sido así, pero siempre Dios ha sostenido a su pueblo independientemente de aquellas circunstancias que puedan venir sobre ellos. Por eso dice la Escritura, y en nada están perturbados por los que se nos oponen, porque a ustedes les es concedido no solamente que crean firmemente en Cristo, sino que también padezcan por Él. Así es que soporten la lucha que han visto en mí y en la que ahora están enterados que estoy. Y terminamos este día 10 de enero del año 2022 con el versículo 12. Con esta amada palabra que Pablo nos dice. Por tanto, amados míos, versículo 12. De la manera que han obedecido siempre, no solamente cuando estuve cerca, sino también ahora que estoy lejos de ustedes, prosigan. Voces de la determinación. Prosigue, lo tomaremos, Yahweh lo ha entregado en nuestras manos. Prosigan, amados hermanos. Por lo digo, es bella la expresión que él utiliza en esta parte del capítulo 2, versículo 12. Prosigan con la obra de su salvación, con mayor intensidad, con temor y temblor, porque finalizamos, Dios es el que alienta en ustedes tanto el desear como el hacer lo que ustedes desean. Nos fijamos, Dios es el que alienta.
nuestro aliento, nuestra fuerza, nuestra determinación está en Dios. Él es el que alienta tanto el hacer como el obrar y todo lo que la Biblia dice para su beneplácito. Así es que, mis amados hermanos, 10 de enero del 2022, aquí seguimos firmes, constantes. ¿Por qué? Porque Yahweh ha entregado la tierra que está delante de nosotros. No teman, no teman. Todo lo que hay delante de nosotros será como nuestro pan si tenemos la convicción de que hemos agradado a Dios, caminamos en su propósito y que Yahweh le entregará. Bendecido día, como decía nuestra hermana María Elena, hoy en esta mañana, nuestra hermana Clarita enviando como siempre sus bendiciones a nuestra vida y todos animándonos unos a otros a proseguir hasta el día del Cristo, animados por esa fortaleza, sabiendo que nuestro Dios es el que edifica nuestra casa. Padre, te damos gracias, Señor, animados y fortalecidos como siempre por ti, Señor, porque si nos animáramos por lo que vivimos, Señor, por lo que experimentamos, por lo que perdemos o por lo que ganamos, Señor, nuestra fe se determinaría, Señor, por lo que vemos. Y caminamos, Señor, no por lo que vemos, sino por la fe, Señor. Caminamos por lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno, Señor. Oh, qué hermosa expresión y qué hermosa profundidad de la verdad eterna. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia en este día. Llénanos de tu fortaleza, de tu fuerza, de tu poder y de las voces de la determinación que dicen: nada me apartará del amor que es en Cristo Jesús. Nada, ni hambre ni tribulación, ni angustia ni persecución. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Amén. Mis amadísimos hermanos, siguiendo firmes hacia adelante, continuamos hasta su venida. Así es muy claro, ¿no? Hasta el día de Cristo. Amén. Dios los bendiga. Hermana Elvira, ¿cómo está? ¿Cómo está? No pude saludarla, ayer la extrañé. Y los hermanos de la alabanza, fieles y firmes, ¿no? Gloria a Dios por continuar independientemente de todo lo que se presente. Amados hermanos, amándonos unos a otros. Isabel, no los saludé. Ay, gloria a Dios. Mis amados, los dejo. Sé que tienen que ir a dejar a sus hijos ahí en las escuelas, otros a sus trabajos. Ánimo, 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 ánimo. Así es, mi amado Carlos. Ánimo, 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 ánimo. Gloria a Dios. Dios es el que nos anima. Dios los bendiga. Un abrazo. Cuídense mucho. Dios la bendiga, hermana Elvira. Ahí le guardamos toronjitas. Hay toronjitas todavía, ¿eh? Mi hermano Ramón, espero que le hayan llegado las toronjitas, que no se han quedado con la suegra nada más. Dios los bendiga, hermanos, cuídense.